Educación para la emancipación. Creando comunidad. En el caso del apartado B, no crean ustedes en materia de salud que es poco el universo, están todos los trabajadores del ISSSTE, están todos los trabajadores de los servicios de salud de la Ciudad de México, SEDESA, están todos los trabajadores de los sistemas estatales de salud y los que están en IMSS Bienestar, a donde van a pasar esos trabajadores. Es un universo enorme. Y a continuación, para cerrar este recorrido, la señora María Luisa López va a tratar el régimen del IMSS. Voy a hacer un recorrido de lo que ha sido el régimen de jubilaciones y pensiones y de cómo lo han venido modificando. Voy a hablar de la pensión dinámica. Ahí en la pensión dinámica perdimos la pensión del instituto, ¿sí? Claro. Nada más ellos hicieron ahí un acuerdo, el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Punzo Gaona, él negoció que bueno, junto con el instituto, que el instituto iba a absorber toda la cuota obrero patronal y que los trabajadores del Seguro Social no íbamos a pagar cuotas al IMSS. Entonces llegaron a ese acuerdo y lo que hicieron fue sumar y sacar la pensión dinámica. Y ahí perdimos la pensión del instituto. Solamente nos quedamos con la de contrato colectivo, que fue una suma. En esta pensión dinámica, bueno, actualmente seguimos pagando el 3% del salario de cotización y las mujeres 27 años, los hombres 28 de servicio y no importando la edad, el 100% del salario, que es prácticamente la ley 73, la que estamos de pensión dinámica, es la ley 73. Bueno, de esos trabajadores ya nada más quedan 99,000. De 450,000. Después de la pensión dinámica, desde el 2002, 2003, nos venían anunciando que se iba a modificar el régimen de jubilaciones y pensiones. Se trataron en varios congresos y nosotros decíamos que no podían discutir eso porque no estaba en la orden del día de los congresos. Sin embargo, hubo el congreso extraordinario que fue en marzo, un congreso para discutir. Después de ese congreso extraordinario donde ganamos la votación al interior para que no se modificara, llegamos a un acuerdo con los del Comité Ejecutivo Nacional en el sentido de que se hiciera una auditoría y que bueno, pues que no estábamos de acuerdo con la modificación, pues porque los trabajadores no teníamos la culpa y que realmente pues que ese pasivo laboral pues no es un pasivo laboral, es un derecho que tenemos las trabajadoras. Posteriormente a ese congreso vino la modificación de ley, ¿sí? Por eso nosotros decimos que es bien importante abrogar las leyes, porque el 11 de agosto del 2004, pues hay una modificación de la ley del Seguro Social, que es la 277D y 286K, que dice: el instituto en su carácter no podrá destinar a este fondo para el financiamiento de la cuenta especial del régimen de jubilaciones y pensiones recursos provenientes de la cuota obrero patronal. Ahí pusieron ese candado y hoy lo vemos, por ejemplo, si van a contratar personal, tiene que ser si es una plaza presupuestada y que le garantice un retiro. Si no, no hay. Entonces, esta ley pues sí necesitamos derogarla. Y bueno, pues ya sabemos la triste situación que el 16 de octubre, pues entran con el convenio adicional. Con ese convenio adicional que se llama para los trabajadores de nuevo ingreso, bueno, ahí sí se llevaron a los que ya estaban trabajando de pensión dinámica porque les aplicaron una cotización del 4 al 10% y se les quedó, ¿no? A los que todavía estaban trabajando. Y bueno, ahí aplicaron los 34 años a las mujeres y a los hombres 35, 60 años de edad, aunque rebasen los 35 años. Hay compañeras y compañeros que entraron a trabajar muy jóvenes
y que no van a trabajar 35 años de servicio, porque hay una I ahí que dice y 60 años, 35 años y entonces hay compañeros que van a trabajar 40 años, los que entraron más jóvenes. Y bueno, todavía ellos tienen una pensión de contrato colectivo, 100% de su salario. Sin embargo, ¿de dónde van a venir esos recursos? Pues vienen de la aportación que están dando los de pensión dinámica. O sea, ese 7% que agregaron se está haciendo como un fondo y nosotros pensamos que el convenio adicional es una bolsa. Eso es una mutualidad. O sea, los de pensión dinámica están pagando un 7%, 3% para ellos y el 7% se está aportando en esa bolsa para el retiro de los 44,000 trabajadores que contrataron el 16 de octubre del 2005. Pero en 26 de junio del 2008 es donde se firma el nuevo convenio de la nueva generación y nada menos que fue la época de Valdemar Gutiérrez Fragoso y Javier Lozano, Calderón y Molinar Orcasitas. El Comité Ejecutivo Nacional y todos sus seccionales fueron a Los Pinos a firmar este despojo que le hicieron a los trabajadores de la nueva generación. Una nueva generación que todavía no podía defenderse porque todavía no entraban a trabajar. Entonces, esta situación es bastante terrible porque ellos entraron a la cotización del 7% inicial para llegar hasta el 15%. Y bueno, ellos prevén que pueden completar su retiro porque, bueno, sabemos que las Afores su cálculo dice que solo el 30% de su último salario. Sin embargo, bueno, ahí ellos dicen que el 25% de los incentivos en el convenio dice si hay algún incentivo en este sentido, si hay un bono de productividad, que en un principio estuvieron diciendo que iban a dar bonos de productividad a clínicas y hospitales que sacaran un lugar por su eficiencia. Pero bueno, esto lo dejaron en el pasado. Sin embargo, también dijeron que los que no utilicen su cuenta de Infonavit, ese dinero va a ir a los recursos de su Afore y su cuenta individual. Entonces, así está la situación. ¿Qué les aplicaron a estos trabajadores? Pues la ley 97. Afortunadamente, pues después de muchos años y gracias a la gente, sí, tuvo cierto impacto en los trabajadores del IMSS y hace hace algunos meses ha surgido un movimiento de los nuevos trabajadores, de la nueva generación. Es un movimiento que apenas inicia, está creciendo, que inició en Torreón, Coahuila, que se extendió en parte del norte, Durango, Veracruz, Morelos, San Luis Potosí. Va a haber un congreso, el Congreso Nacional. Es un movimiento muy interesante porque son jóvenes, ¿verdad? Normalmente los jubilados somos los que hemos sostenido, ¿verdad? El trabajo, porque nos sentimos comprometidos. Y bueno, la situación es grave. Como ya hay pensionados de la nueva generación, están asustadísimos porque hay gente que se ha retirado con 6,000 pesos mensuales. Pues yo creo que sí es necesaria la unidad de todos los trabajadores. 22 millones de trabajadores son afiliados al IMSS, trabajadores, hay que llegar a ellos en las fábricas, en los lugares donde podamos, con los derechohabientes en el IMSS, porque ahí es donde están llegando los trabajadores. Y pues ojalá que este foro sirva como una contribución a estos movimientos, ¿no? De la gente y ojalá que logremos integrar no solamente a los trabajadores del IMSS, sino del sector salud, claro, que realmente están muy mal con esa modificación que les hicieron, pasarlos a todos a IMSS Bienestar, donde bajaron sus prestaciones. Realmente es una burla lo que les hicieron. Así que ahí tienen ustedes una pequeña probadita de lo que es la ley IMSS 97, la ley ISSSTE 2007, y sobre todo en el caso de los trabajadores del IMSS,
El universo que dice la señora María Luisa, para que ustedes lo contemplen, son casi 500,000 de trabajadores, lo que hay ahí. Es un universo enorme. Ya en la ley 73 quedan menos de 100,000, pero los restantes están hace 17 años, como los trabajadores del 2007 en el ISSSTE, bajo el régimen de cuentas individuales, y como empezábamos con este modelo de autopensión, con el 15%, se están autofinanciando su pensión estos jóvenes. Sí, creo que algo importante que debemos de tocar es las AFORES. O sea, al final, tanto ISSSTE como IMSS estamos condenados con las AFORES. En toda esta jornada nosotros pusimos de relieve que hay 10 grandes financieras que manejan 65 millones de cuentas, donde estamos tanto los del ISSSTE como los del IMSS. El monto que ha significado el ahorro de los trabajadores es 7.2 billones de pesos, billones. Eso significa el 20% del Producto Interno Bruto. Y ellos han calculado que hacia el 2034 manejarían en estos fondos de retiro el 40% del Producto Interno Bruto. Y bueno, este cálculo que se ha hecho de que menos del 20% estamos en el 10º transitorio, es decir, que entramos en el caso del ISSSTE antes del 2007, pues, ¿qué pretende la presidenta con esta disminución cada 3 años de un año de edad? Pues que hacia el 2034, más o menos, desaparecería o ya culminaría este 10º transitorio. Y todos los trabajadores estarían en AFORES. Se ha demostrado una y otra vez que esto no es una pensión, no es una jubilación, no podemos llamarle ni tantito, es un autopensión. Es decir, cada trabajador está juntando para al momento de retirarse, que no es en el caso del ISSSTE a los 28 y a los 30 mujeres y hombres respectivamente, sino a los 65 años de edad. Es decir, que la tabla famosa y la disminución no impacta a los que están en AFORES, solo impactaría parcialmente a quienes nos sostenemos en el 10º transitorio. Entonces nos parece que el tema de fondo es una lucha contra el capital financiero, es una lucha a una proyección muy grande, y necesitamos los trabajadores decir con claridad: no estamos de acuerdo que sigamos en este régimen de AFORES. Lo único que estamos reclamando son pensiones dignas, justas, intergeneracional. Creo que muchos años sostuvimos entonces los trabajadores en activo, junto con la contribución obligada del gobierno a la pensión de todos los trabajadores. Y sí, decimos, pues ahora los jóvenes tienen que entrarle en la pelea. Cualquier joven que entre al mínimo empleo precario está en una AFORE. Ese es un requisito fundamental. Es decir, que ese es el negocio. El negocio entonces es que nuestros recursos pasan a financiar. Entonces estamos nosotros los trabajadores dando nuestros recursos para que nos los administren. Está diseñado de tal forma que no te puedes salir de ello. Nos parece que la pelea de fondo, compañeros, en los próximos meses es contra las AFORES, contra el capital financiero y por pensiones dignas, justas para todos. Creo que tenemos que romper también este esquema de que si somos ISSSTE, si somos IMSS, porque el grueso de los trabajadores no está afiliado ni al IMSS ni al ISSSTE, tiene trabajos precarios, no tiene seguridad social. Y bueno, creo que el tema del seguro social, refiriéndonos al seguro médico y las prestaciones, tiene que seguir un debate. Somos trabajadores al servicio del Estado en el caso del ISSSTE, y nos parece que el gobierno tiene una gran responsabilidad. La invitación es la unidad, compañeros, la movilización, el poder ejercer nuestros derechos. En el magisterio de la sección 22, en el Medeteo, hay una gran preocupación de las compañeras y compañeros que ahorita están cumpliendo sus 17, 18 años de servicio, los que ingresaron después de la ley del ISSSTE del 2007. ¿Cuál es la preocupación de los profes que hoy tienen 18 años? Hoy se están dando cuenta que
su recurso, ellos, como decía alguien hace rato, están autofinanciando su pensión, pero la parte lastimosa es que ese recurso está siendo jineteado, pues, ¿no? Por las 9 afores, porque ellos no reciben ni un solo peso de todo ese recurso que están recibiendo las afores. Es un tanto preocupante que más del 75% estén en cuenta individual, estén en las afores. Por eso, como decimos nosotros, como yo decía, tenemos que coberturarlos. En el estado de Oaxaca, el 10 de abril, hicimos el primer foro en defensa de la seguridad social y también tocamos lo que tiene que ver ya que desaparezcan las afores. ¿Cuál es la ruta que hay que estar construyendo en unidad en las calles para, pues, desaparecer las afores y seguir construyendo la ruta más correcta? En la dinámica que nos están metiendo es a través de los decretos, y ustedes son testigos con el tema del IMSS Bienestar, fue vía decreto. ¿Qué es lo que trabajamos los profes? Es que cuando una ley es injusta, lo más correcto es desobedecerla. Y comento brevemente aquí que hubo no un intento de decreto, sino toda una iniciativa para traspasar a los trabajadores del nivel de educación indígena al INPI, el INPI que no tiene ninguna plataforma económica de recursos humanos para sostener a miles de trabajadores en el país del nivel de educación indígena. Por eso es conveniente el rechazo a los decretos y toda ley que vaya en contra de todos los trabajadores. Los trabajadores del sector salud que han sido transferidos al IMSS Bienestar sin su consentimiento se están organizando en el Frente Independiente Fintras, y es correcto, compañeras y compañeros, eso es lo que sigue, que tenemos que organizarnos. Gracias por el espacio, compañeras y compañeros. Jamás claudicar, si acaso hay que recesar para reorganizarnos y fortalecer nuestra lucha, como en este caso de la CENTE. La pregunta, ¿cuál sería o qué propone, además de la cuestión esta de la movilización que ha estado ya gestando, también hay que decirlo, más habría que hacer desde el punto de vista tal vez legal o como una propuesta de salida? Y por eso digo, ¿cuál sería la salida viable ante lo que estamos viendo de las afores desde el punto de vista del doctor? Porque como sindicatos, como sección 22, yo creo que la propuesta ha ido más enfocada a la movilización, es decir, desde el punto de vista social, empujarle para que lo legal pueda avanzar. Sin embargo, hasta ahorita no lo hemos podido lograr. Pareciera que, a pesar del discurso y la llegada de la doctora a la presidencia, que a favor de los trabajadores o a favor de los más pobres, como ellos lo dicen, vemos que en su última decisión fue como a favor de los banqueros, ¿no? En esto que realmente tenía que tal vez fijar una postura y dar una propuesta viable que ayudara precisamente a la clase trabajadora. Agradezco mucho la pregunta. Nos puede servir para cerrar muy bien todo lo que hemos planteado hoy. Yo personalmente creo que la presidenta terminó su luna de miel con la primavera magisterial. Ahí se acabó la imagen que ella había ganado, podríamos decir, con los 37 billones de votos, y ahí se acabó. La respuesta que se esperaba era de ella. El primer paso, el retiro de la iniciativa imprudente que le vendió Martí Batres, fue muy bien retirada, digamos, se ganó el punto. Pero lo que siguió después sí representa una posición que, para ser poder ejecutivo, tiene, desde mi punto de vista, dos grandes costos. El primero, que el argumento que ella presenta en términos presupuestales es muy frágil. Ese no es un argumento sostenible para no tocar la ley, dada la naturaleza tan profunda de la demanda.
La demanda mostró que venía desde abajo, pero veo otro muy grave. Yo creo que el programa del partido Morena ahí se abolló seriamente, porque lo que demandaba la demanda era un tema fundamental, que es de las pensiones a nivel nacional. Con esos dos costos, yo lo que creo es que con todo, ella tiene que nombrar una comisión presidencial de ella. No va a estar el secretario de Educación Pública, ¿eh? O sea, Delgado no va a estar ahí. Tampoco va a estar la Secretaría de Hacienda, ni ningún director del IMSS, del ISSSTE. Va a ser un grupo independiente que a usted, presidenta, le dé un diagnóstico y usted presente una nueva ley. ¿Qué tendría que hacer esa comisión presidencial? Pues lo que hemos dicho muchos años, utilizar todos los recursos de las AFORES y de todos los trabajadores para buscar una combinación diferente para pagar las pensiones. Hay que reconocerle a la Cuarta Transformación esta que sí pararon esa inercia, pero parcharon. No han hecho algo nuevo. Lo de AMLO son parches, pero sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de Pemex, en el caso de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, detuvieron la inercia de seguir golpeando contratos colectivos para, evidentemente, meter el modelo Afore en todos lados. Eso sí se paró, pero no hay algo a cambio. Y yo creo que eso es lo que sigue. Claro que se puede, pero aquí viene el punto. ¿Tiene costo fiscal? Claro que lo tienen, que lo que hicieron con la ley 2007, con la autopensión, fue quitarle ese costo al Estado. Ahora, si quieres hacer algo para que la pensión realmente suba, no como dijeron ayer de 4,000, 6,000 a 7,000 pesos, sino que sea lo que dice la presidenta, una pensión digna, pues entonces estamos hablando de pensiones en el 10º transitorio cuánto del tope de las 10 sumas son 32,000 pesos. La gente que no se va de las universidades es porque caería a los 32,000 pesos, pero el grueso de los trabajadores mexicanos está en el tope de 5 UMAS, que son aproximadamente 11,000 pesos. Por eso decía, el promedio son 7,000 pesos. Vean qué bajas están las pensiones, porque los salarios de cotización son muy bajos. Entonces, ahí es donde está el nudo. Ella tendría que apostar a mejorar el nivel de las pensiones, no hablar la palabrita digna, sino vámonos para arriba. A ver, ¿qué hacemos para utilizar esos recursos? Y sobre todo poniendo de por medio a la nueva generación, a los jóvenes. Pero claro, tiene costo fiscal. Nos dijo que el año de la TARP estaba el año 30,000 millones. Tendrá un costo fiscal muchísimo más alto, pero ahí sí se haría justicia finalmente y se puede utilizar el recurso de manera diferente, un poco como estaba en el SAR 92 que mencioné yo antes. El fondo Afore sería complementario y lo que fortalece es el beneficio definido. En el marco de las dos leyes, como tenemos la ley IMSS y la ley ISSSTE, pero ella tendría que hacer la ley, siempre digo, ISSSTE 2025, la que le toca a esta generación. Son 18 años de la otra ley, ya pasó mucho tiempo. Los neoliberales impusieron su ley, ella tendría que poner la ley de ellos, porque ya tenemos, la diferencia está clarísima, en el 10º solo estamos 770,000, el resto de los 3,2 millones de trabajadores del apartado B están en pensionista o en otra forma. Eso sí se puede hacer y se puede hacer muy pronto. Bueno, doctor, otra pregunta. Yo trabajo en el IMSS. Yo entré en el 2009. Mi pregunta es que yo ya no alcanzo la jubilación. Quisiera que me explicaran cómo quedaría mi pensión cuando yo ya me jubile. Es que usted forma parte justamente del segmento afectado por lo que del régimen de jubilaciones. Pues mire, sí, el problema es que yo tengo la impresión de que eso también es un tema que regresa y regresa y regresa. Por lo pronto, el destino de usted sería muy similar al que estamos comentando de los trabajadores al servicio del Estado, que es que usted se va a retirar con la cantidad de dinero que hubiera podido ahorrar en la Afore, más los rendimientos. Pero sí, el horizonte, como decía la señora María Luisa, han estado haciendo cálculos recientes jóvenes del RJP y sí es un nivel de pensión muy bajo, sobre todo considerando que, a diferencia del magisterio, la terrible carga que lleva el trabajo de los médicos, las enfermeras y las profesiones afines. Ahí hay un factor extra, digamos, ¿no? Que el contrato colectivo original
protegía muy bien con infectocontagiedad. Había una serie de cláusulas muy importantes, porque deben ustedes saber que el contrato del IMSS era el mejor de América Latina, era una cosa espectacular, ¿no? Sí. Y le fueron pegando y pegando. Pero si el horizonte no es bueno, yo lo que haría sería aprovechar justamente que tiene usted ahora todas estas autoridades y los jóvenes y pegarse a esas movilizaciones para tratar de afectar los términos de que dejaron los calderonistas y esa dirigencia sindical el contrato, ¿no? Algo fundamental también es la coordinación con el apartado B. Eso le daría mucha fuerza. Por eso así era la concepción de este foro, cruzar los dos temas, ¿no? Esa sería mi respuesta. De los trabajadores IMSS, quienes no alcanzan jubilación, si es válido que en su tarjetón siga apareciendo el descuento de fondo de jubilación. Hay una serie de conceptos. Ahí está el concepto 111. El 111 es el dinero que va directo a la Afore. Que diga pensiones, pues no son pensiones. Prácticamente, o sea, juegan mucho con el concepto, ¿no? Y por eso la gran mayoría de los compañeros piensan que van a tener pensión. Está costando mucho trabajo entender esa parte, ¿no? De que, bueno, pues ya no es pensión, sino es lo que ahorren. Yo les pediría que, así como se realizó este foro, hubiera otros, y que hablaba usted de un seminario que hay en la Ciudad de México. Permanente. Que también esa información que si se pudiera hacer la divulgación, porque aquí han salido muchas preguntas y hay muchas dudas, ¿no? Y no estamos todos los que tal vez deberíamos de estar, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que estamos que ya no entramos dentro del 19º transitorio y no sabemos realmente cuál es nuestra situación, y eso nos hace estar en apatía o en ese no estar participando para que esto realmente pues tenga un cambio, ¿no? Empezar a llegar a cuantos más se pueda esta información, porque entonces eso tal vez nos haga darnos cuenta que, como usted dice, lo que está en juego es nuestra pensión, porque lo que estamos nosotros haciendo en este momento es ahorrando para... Exactamente, autopensión. El objetivo de organizar este foro es eso precisamente, que los jóvenes tengan esta información, que los compañeros entiendan que primero deben de pensar en cómo van a vivir cuando estén ancianos, ¿no? Es que es una realidad. Vamos a tener ancianos pidiendo limosna en las calles. ¿Qué va a pasar, no? Educación para la emancipación.